Estas son las historias desde dentro de la guerra de Irak, contadas por los hombres y mujeres que la vivieron. Esa iglesia va a explotar. Tenemos que largarnos de ahí. El 20 de marzo de 2003 comenzó la gran invasión de Estados Unidos y sus aliados en Irak. La razón principal que dio la administración del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, fue que el gobierno de Saddam Hussein escondía armas de destrucción masiva. Esto incluía armas químicas, biológicas y posiblemente nucleares. Washington también dijo que era necesario remover a Saddam debido a su brutal liderazgo y supuesta conexión con el terrorismo internacional. Pero antes de que los soldados entraran a Irak, no estaba claro qué pasaría realmente después de derrocar al gobierno. Durante mucho tiempo ha habido tensión entre Irak y Estados Unidos. En 1991, Irak fue derrotado en la Guerra del Golfo después de invadir Kuwait. Después de eso, las Naciones Unidas impusieron sanciones e inspecciones estrictas sobre las armas prohibidas de Irak. Estados Unidos y Gran Bretaña también establecieron zonas de exclusión aérea en el norte y sur del país. Eso significa que a algunas aeronaves militares iraquíes no se les permitía volar en esas zonas. Cuando la defensa aérea iraquí disparaba a los aviones que patrullaban, las fuerzas estadounidenses y británicas respondían. Así que, aunque todavía no había una nueva gran guerra, ya había pequeños combates en el aire. Estados Unidos ya tenía preparado un plan militar en caso de que estallara una nueva guerra. Lo llamaron Plan 1003, pero la versión anterior de este plan era para una fuerza más grande y operaciones más lentas. Eso no era lo que quería el secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld. Rumsfeld creía que Irak podía ser derrotado usando solo una fuerza militar más pequeña pero más rápida. En lugar de enviar de inmediato a una gran cantidad de soldados, él quería depender de aviones modernos, armas de precisión, inteligencia, fuerzas especiales y el rápido movimiento de las tropas terrestres. Algunos altos oficiales militares estaban preocupados por el plan. Para ellos, una fuerza pequeña podría ser suficiente para derrotar al ejército iraquí, pero tal vez no sea suficiente para controlar todo el país después de la batalla. También se revisó y ajustó repetidamente el número de soldados que se enviarían. Por eso, mucho tiempo y esfuerzo de los planificadores militares se dedicó a organizar el despliegue. La planificación para la seguridad, el gobierno y el orden en Irak cuando cayera Saddam fue limitada. Según los análisis posteriores del DPR, la coalición tuvo suficientes fuerzas para ganar la batalla principal, pero no estaba claro si ese número de soldados era suficiente para mantener la paz después de eso. Estados Unidos tenía otro problema. En ese entonces, su operación en Afganistán seguía en marcha después de los ataques del 11 de septiembre. Estados Unidos también necesitaba asignar soldados, aviones, equipos de inteligencia y dinero para eso. Eso significa que no todos sus recursos militares podían trasladarse a Irak. Al principio, Estados Unidos planeaba entrar a Irak simultáneamente desde el norte y el sur, y la fuerza principal vendría desde Kuwait, en el sur. Mientras tanto, grandes unidades estadounidenses iban a pasar por Turquía para invadir la parte norte de Irak. Pero el 1 de marzo de 2003, el Parlamento de Turquía no permitió que las fuerzas terrestres estadounidenses usaran su territorio. Por eso, Estados Unidos se vio obligado a cambiar el plan solo unas semanas antes de que comenzara la invasión. En la nueva estrategia, la fuerza de coalición más grande vendría de Kuwait. Tampoco planeaban detenerse y luchar durante mucho tiempo en cada ciudad del sur. Su objetivo principal era avanzar rápidamente, destruir las comunicaciones del ejército iraquí y llegar rápido a Bagdad antes de que el gobierno de Saddam pudiera organizar una defensa adecuada. La velocidad y la sorpresa eran cruciales aquí. Mientras los tanques y soldados avanzaban por tierra, los aviones atacarían los cuarteles generales militares, estaciones de radar, centros de comunicación y otros objetivos importantes. Las fuerzas especiales también entrarían en diferentes partes del país para obtener inteligencia, desestabilizar el mando iraquí y evitar que algunas unidades pudieran ayudar a Bagdad. Cada país que forma parte de la coalición tiene diferentes tareas. Las fuerzas británicas fueron asignadas para controlar la península de Al-Faw, un lugar importante cerca del Golfo Pérsico. También tenían que rodear y controlar Basora, la segunda ciudad más grande de Irak. Australia proporcionó aviones, fuerzas navales y fuerzas especiales. Polonia también envió aproximadamente 200 comandos, pero la mayor parte de las fuerzas realmente provenía de Estados Unidos. Aproximadamente 170,000 soldados de la coalición participaron en la primera fase de la Operación Libertad iraquí. Esto es menor que las fuerzas utilizadas por la coalición durante la Guerra del Golfo de 1991. Aún así, tenían una gran ventaja tecnológica.
La coalición tenía aviones avanzados, bombas guiadas, equipo de visión nocturna, tanques modernos, comunicación por satélite y un sistema de mando militar mucho más rápido. Pero los planificadores estadounidenses también tenían suposiciones equivocadas. Esperaban que muchos civiles iraquíes los recibieran como libertadores. También creían que Saddam podría usar armas químicas cuando la coalición estuviera cerca de Bagdad. Por eso, muchos soldados llevaban trajes protectores, máscaras y equipo de detección química. Pero después de la invasión no se encontró ningún arsenal activo de armas químicas, biológicas o nucleares, como se describía antes de la guerra. Según los hallazgos finales del Grupo de Inspección de Irak, Irak destruyó la mayoría de sus programas de armas prohibidas después de la Guerra del Golfo. Tampoco se comprobó que Irak tuviera un gran arsenal de armas de destrucción masiva listo en 2003. Por parte de Saddam Hussein, tampoco fue correcta su interpretación de la situación. Durante muchos años, Irak experimentó ataques aéreos y una fuerte presión por parte de Estados Unidos. Por eso, Saddam llegó a creer que tal vez solo ocurrirían bombardeos limitados nuevamente. También esperaba poder detener la invasión cooperando con los inspectores de armas de las Naciones Unidas. Él no esperaba realmente que Washington estuviera listo para enviar una gran fuerza terrestre hasta Bagdad. Saddam también confiaba en que sus soldados podían luchar, pero muchos oficiales militares iraquíes sabían que Estados Unidos tenía una gran ventaja en aviones, armas, entrenamiento y comunicaciones. Sabían que sería difícil detener a la coalición en el vasto y abierto desierto del sur de Irak. Si los aviones estadounidenses los veían, podían ser atacados antes de acercarse al enemigo. Otro gran problema era la organización de la defensa de Saddam. No puso a todos sus soldados más fuertes en la frontera con Kuwait. Tenía más fuerzas enfocadas en otros peligros. Al este, Irán había sido rival de Irak durante mucho tiempo. En el norte, el gobierno estaba preocupado por los grupos kurdos que llevaban mucho tiempo pidiendo más autonomía. Por eso, el ejército iraquí estaba disperso en diferentes partes del país. Incluso la Guardia Republicana, la mejor y más confiable fuerza de Saddam, no fue reunida en una sola defensa fuerte. Saddam deliberadamente mantuvo separadas estas unidades, porque también temía que pudieran ser usadas en un golpe de Estado en su contra. Por eso, solo unos pocos de sus mejores soldados estaban posicionados cerca de Kuwait cuando comenzó la invasión. Mientras la coalición se preparaba para un rápido avance hacia Bagdad, la defensa de Irak estaba dispersa, tenía poca coordinación y dependía de las órdenes de un líder que malinterpretaba el verdadero plan que se le venía encima. En los primeros días de la invasión, la coalición avanzó rápidamente. Pero en la ciudad de Nasiria se dieron cuenta de que toda la guerra no sería fácil. El 23 de marzo de 2003, un convoy del ejército de los Estados Unidos se perdió y entró en una zona controlada por las fuerzas iraquíes. El convoy era de la 57ª Compañía de Mantenimiento. La principal tarea de esta unidad era reparar y dar apoyo a los vehículos militares. No estaban hechos para liderar combates pesados. Había 18 vehículos y 33 soldados en el convoy. Debido a una dirección equivocada, terminaron dentro de Nasiria. Ahí fueron atacados por soldados iraquíes y combatientes armados que no llevaban uniforme militar regular. Algunos de sus vehículos tenían poca protección. Muchos de los soldados también estaban cansados y carecían de una comunicación clara. 11 soldados estadounidenses murieron, 7 fueron capturados mientras que otros resultaron heridos o temporalmente separados de su unidad. La emboscada demostró que aunque la coalición avanzaba rápidamente en el desierto abierto, la situación se volvía más peligrosa cuando entraban en una ciudad. Hay muchos edificios, calles estrechas, puentes y canales, y lugares donde el enemigo puede esconderse. Tampoco es fácil saber quién es un civil ordinario y quién es un combatiente armado. Este es exactamente el tipo de lucha que los fedayines de Saddam quieren usar. Los Fedayín Saddam son un grupo armado leal al gobierno y al partido Baas. No son como el ejército regular que tiene uniformes distintivos y fuerzas militares convencionales. A menudo usan camionetas, armas pequeñas, granadas propulsadas por cohete y ataques rápidos. Se acercan desde diferentes direcciones y luego se van de inmediato o se esconden dentro de la ciudad. Su objetivo no siempre es derrotar a la coalición en una gran batalla. Su plan más práctico es ralentizarla, interrumpir las líneas de suministro y aumentar el número de bajas. Mientras buscaban a los soldados desaparecidos, se ordenó a los marines de Estados Unidos que controlaran los puentes importantes durante la noche. Necesitan los puentes porque son la vía para cruzar el río Éufrates y el canal cercano. Si no los consiguen, el movimiento de las fuerzas hacia el norte podría retrasarse
pero la operación se volvió caótica. Algunos tanques tuvieron que irse para reabastecerse de combustible, algunas unidades perdieron la comunicación clara. Algunos vehículos quedaron atascados en terreno blando y lodoso. Mientras la compañía C avanzaba, fueron recibidos con morteros, ametralladoras, granadas propulsadas por cohete y disparos desde diferentes posiciones, pero lograron llegar al canal. Pero se perdió la coordinación adecuada entre las unidades. En medio del caos, algunos vehículos retrocedieron sin una orden clara. Algunos Marines quedaron atrás sin suficiente apoyo y casi rodeados por el enemigo. Solicitaron ayuda aérea. Llegaron los aviones de ataque A-10. El problema que ocurrió fue que los pilotos no reconocieron de inmediato que algunos de los vehículos en tierra pertenecían a los Marines de Estados Unidos. Su propia aeronave atacó su posición. Según los informes oficiales del Ejército de Estados Unidos, hubo Marines que murieron y resultaron heridos debido al fuego combinado iraquí y fuego amigo. Sin embargo, durante mucho tiempo ha sido difícil determinar el número exacto de muertos causados directamente por el ataque del A-10. El fuego amigo ocurre cuando las propias fuerzas son alcanzadas accidentalmente. Esto puede suceder debido a información incorrecta, comunicación deficiente, poca visibilidad o identificación errónea del objetivo. En Asiria, todos estos problemas ocurrieron al mismo tiempo. Los marines también lograron alcanzar y asegurar una ruta importante, pero el costo que pagaron fue muy alto. 18 marines murieron en el intenso combate ese día. La parte de la carretera por la que pasaron fue llamada Callejón de Emboscadas, debido a los ataques consecutivos que sufrieron allí. No solo Nasiria causó problemas a la coalición. En la noche del 23 de marzo hasta la madrugada del 24 de marzo, el ejército de los Estados Unidos envió helicópteros de ataque Apache contra la Guardia Republicana en la zona. El Apache es como un vehículo de ataque pesado en el aire. Tiene misiles, cohetes y cañones para destruir tanques y otros objetivos en tierra. Los comandantes estadounidenses tenían mucha confianza en la operación. Esperaban que los helicópteros pudieran penetrar profundamente en las posiciones iraquíes y destruir muchos vehículos. Pero los defensores iraquíes estaban preparados. Mientras los Apache volaban a baja altitud, les dispararon con armas antiaéreas, ametralladoras e incluso armas pequeñas desde el suelo. No todas las balas necesitaban derribar directamente al helicóptero. Incluso si solo golpeaban el motor, el rotor, el sistema de combustible o el equipo de navegación, eso podía obligarlo a retirarse. De los 32 Apache que participaron en la operación, casi todos fueron alcanzados o dañados. Un helicóptero se estrelló en una zona controlada por Irak y sus 2 pilotos fueron capturados. Solo causaron pocos daños a su objetivo. Esto fue una gran advertencia para la coalición. Esto demostró que aunque muchas de las armas de Irak eran antiguas, aún podían ser peligrosas si se usaban juntas y correctamente contra aeronaves que volaban bajo. Al mismo tiempo, una fuerte tormenta de arena azotó el sur de Irak. Todo alrededor se volvió casi naranja. La visibilidad disminuyó, los convoyes se movieron más lento y volar aeronaves se volvió más difícil. La arena fina se pegó a las máquinas, armas, vehículos y equipos de comunicación. A los soldados también les costaba ver incluso a unos pocos metros de distancia, debido a la emboscada durante la tormenta de arena en Nasiriyah y al fracaso del ataque Apache. Comenzó a circular la pregunta de si la invasión ya estaba empezando a desacelerarse, pero en general, la fuerza principal de la coalición seguía avanzando. En los primeros días, su mayor problema era la longitud de la línea de suministro más que el ejército regular iraquí. Era necesario seguir trayendo desde Kuwait la comida, el agua, las balas, el combustible, las piezas de repuesto y los suministros médicos. Mientras más se alejaban los soldados de la frontera, más larga se volvía la ruta que tenían que proteger. Los combatientes irregulares iraquíes aprovecharon esta debilidad. En lugar de enfrentarse a las principales formaciones de tanques, atacaron los convoyes más débiles, las unidades de mantenimiento y los vehículos de suministro en la retaguardia. Antes de que ocurrieran estos enfrentamientos, la coalición ya había intentado controlar de inmediato los lugares clave en el sur. Las fuerzas estadounidenses y británicas tomaron la península de Al-Faw, las instalaciones petroleras del sur y el puerto de Qasr. Qasr es importante porque es el único gran puerto de Irak que está conectado directamente con el Golfo Pérsico. Cuando el puerto esté seguro, se podrá utilizar para la entrada de suministros humanitarios y equipo adicional. Los campos petroleros de Rumaila también son importantes. La coalición no quiere que se repita lo que pasó durante la Guerra del Golfo, cuando las fuerzas iraquíes incendiaron muchos pozos petroleros en Kuwait. Por eso rápidamente se dirigieron a las instalaciones petroleras para evitar una posible destrucción masiva de estas. En el norte, las fuerzas especiales de la coalición colaboraron con los peshmerga kurdos. En el oeste realizaron incursiones y movimientos para confundir al mando iraquí.
El objetivo de esto era hacer parecer que podría haber otra gran fuerza entrando desde el lado de Jordania. Antes de la invasión, la inteligencia estadounidense también intentó convencer a algunos comandantes iraquíes de que se rindieran o se apartaran de Saddam. Usaron llamadas, correos electrónicos, volantes y mensajes enviados a las unidades militares, pero esto no provocó una deserción generalizada en los primeros días. Algunos se rindieron, pero muchos también se mantuvieron en su posición por miedo o por órdenes del gobierno, o por la creencia de que aún podían luchar. El ejército iraquí era grande en número, pero eso no significaba que todos estuvieran dispuestos a pelear. Muchos de sus tanques eran viejos, estaban dañados o carecían de mantenimiento. La comunicación entre las unidades también era deficiente. Había oficiales iraquíes competentes, pero no siempre eran ellos quienes ocupaban los puestos más altos. Bajo el gobierno de Saddam, a menudo era más importante la lealtad al partido Baas que la habilidad en estrategia militar. Por eso, muchos comandantes tenían miedo de tomar decisiones por sí mismos. Tenían que esperar órdenes de arriba, incluso cuando la situación cambiaba rápidamente. El 17 de marzo de 2003, el presidente Bush le dio a Saddam y a sus hijos 48 horas para salir de Irak. El liderazgo iraquí se negó. 2 días después de esto, Estados Unidos bombardeó un lugar en Dora Farm en las afueras de Bagdad. Basándose en la inteligencia de ese momento, creían que Saddam y algunos altos funcionarios podrían estar allí, pero él no estaba allí. Esto fue seguido por otros ataques aéreos contra el liderazgo, centros de mando, sistemas de comunicación y objetivos militares. El 20 de marzo, la fuerza terrestre principal finalmente cruzó la frontera. Entraron rápidamente al sur de Irak, pero los acontecimientos en Nasiria y Karbala fueron los primeros en mostrar claramente que la velocidad y las armas avanzadas no eran suficientes para evitar todos los problemas. Había enemigos que no eran fáciles de ver. Había ciudades donde cada calle podía convertirse en un laberinto, y en medio de una operación rápida, incluso un giro equivocado, una radio descompuesta o un objetivo incorrecto podían llevar a una gran pérdida. Mientras la coalición se acercaba a Bagdad, había otra batalla ocurriendo en la televisión. El Pentágono sabía que el apoyo del público era importante. Por eso, más de 600 periodistas fueron integrados directamente en el ejército estadounidense y británico. A estos periodistas se les llamó periodistas empotrados. Ellos iban con el convoy y dormían cerca de los soldados, y veían la batalla desde el frente. Por eso podían enviar rápidamente videos reales desde el campo de batalla. Pero esto tiene un precio, porque dependen del ejército para la comida, transporte, información y seguridad. Algunos se preguntaron si todavía podían mantenerse neutrales. También solo ven la guerra desde una sola unidad. Por eso no siempre ven toda la situación. Para el Pentágono, el programa fue un éxito. En lugar de solo conferencias de prensa, las cadenas de televisión recibieron videos continuos de tanques, soldados y combates directamente desde el frente de batalla. Al mismo tiempo, la coalición utilizó operaciones psicológicas contra el ejército iraquí. Millones de volantes fueron lanzados desde el aire. En estos se indicaba que no debían luchar, no debían destruir las instalaciones petroleras y no debían obedecer órdenes que pudieran ponerlos en peligro. No todos se rindieron directamente, pero muchos se cambiaron de ropa, dejaron sus armas y simplemente se fueron a casa. Muchos soldados iraquíes comunes no confiaban en Saddam. También sabían que era difícil luchar contra un enemigo que tenía una clara ventaja en aviones, tanques, comunicaciones y armas de precisión. Después de una breve pausa en el avance, la fuerza principal estadounidense volvió a moverse hacia Bagdad. El camino más importante era el Brecha de Karbala. Es una ruta estrecha entre Karbala y el Gran Lago al este de ahí. Una vez superada, sería más fácil llegar a Bagdad desde el sur. Algunos comandantes iraquíes sabían que el ataque principal pasaría por aquí, pero las órdenes del gobierno eran confusas. Había oficiales que seguían enviando informes exagerados sobre el supuesto ataque y la derrota de la coalición. Por eso, el liderazgo iraquí no tenía claro qué tan cerca estaban las fuerzas estadounidenses. Saddam seguía sospechando que el verdadero gran ataque podría venir del oeste. Su hijo Qusay era quien tomaba muchas de las decisiones militares. Las órdenes a menudo se enviaban a través de mensajeros en lugar de radio para que la coalición no pudiera rastrear su ubicación. Esto era más seguro contra la vigilancia electrónica, pero también más lento. Cuando la orden llegaba a una unidad, la situación en el campo de batalla podía haber cambiado. El 2 de abril de 2003, la Tercera División de Infantería de Estados Unidos llegó a un puente importante sobre el río Éufrates, cerca de Musayib. Tenían que tomar el puente para que los tanques y otros vehículos pudieran cruzar hacia Bagdad.
Los ingenieros iraquíes intentaron volarlo. Una parte resultó dañada, pero aún se podía cruzar. Las fuerzas estadounidenses usaron una cortina de humo para dificultar que los defensores iraquíes los vieran. También recibieron apoyo de helicópteros Apache, vehículos de combate Bradley y botes de asalto. El fuego de la artillería iraquí era intenso, pero no podía penetrar fácilmente el grueso blindaje de los tanques Abrams y los vehículos Bradley. Cuando los blindados estadounidenses lograron cruzar, los defensores iraquíes fueron derrotados en el combate cuerpo a cuerpo. Las fuerzas iraquíes intentaron usar camiones cargados de explosivos contra el puente, pero estos fueron detectados y destruidos antes de llegar a su objetivo. Como la coalición ya controlaba el cruce, el camino principal hacia Bagdad estaba abierto. En el sur, las fuerzas británicas en Basora avanzaban con más cautela. No avanzaron de inmediato hacia el centro de la ciudad. Primero la rodearon, recopilaron información y esperaron a que las fuerzas leales al gobierno se debilitaran. El enfoque cauteloso era importante porque muchos de los que vivían en Basora eran musulmanes chiitas que durante mucho tiempo habían sufrido represión por parte del gobierno de Saddam. Finalmente, las fuerzas británicas también lograron entrar y tomaron la ciudad. En Bagdad, el plan inicial de los estadounidenses era rodear la capital poco a poco. Iban a establecer bases alrededor y realizarían incursiones sucesivas antes de tomar el control de toda la ciudad. Pero esto cambió después de que los comandantes vieron que la defensa de Irak era débil y desorganizada. El 4 de abril, las fuerzas estadounidenses tomaron el aeropuerto internacional de Bagdad. Esto fue una victoria importante porque ya estaban en la parte occidental de la capital y tenían un lugar seguro para los suministros y refuerzos. Después de esto, la tercera división de infantería pidió permiso para enviar tanques hacia Bagdad. Este tipo de ataque se llamó Thunder Run. No era una patrulla ordinaria. Era una entrada rápida y pesada de tanques y vehículos blindados dentro de la ciudad. El objetivo era poner a prueba la defensa. Destruir las posiciones enemigas y demostrar que la coalición ya podía entrar en la capital. El 5 de abril, los estadounidenses realizaron la primera Thunder Run. 28 tanques Abrams y 14 vehículos Bradley pasaron por la carretera principal hacia el aeropuerto. Mientras avanzaban, les dispararon desde edificios, vehículos y los lados de la carretera. Un Abrams fue dañado y abandonado. Más tarde fue bombardeado por una aeronave de su propio bando para que las fuerzas iraquíes no lo capturaran. El gobierno iraquí usó el video del tanque dañado como prueba de que supuestamente detuvieron a los estadounidenses, pero la columna blindada principal aún llegó a su destino. La primera incursión mostró que todavía había resistencia en Bagdad, pero no tenían un mando central adecuado. 2 días después de esto, los estadounidenses realizaron un Thunder Run aún más grande. En lugar de regresar simplemente al aeropuerto, la fuerza blindada giró hacia el distrito gubernamental en el centro de Bagdad. Llegaron rápidamente a la zona de los palacios presidenciales. Las calles eran anchas y el área estaba despejada, así que era más fácil para los tanques ver y atacar a los combatientes iraquíes que se acercaban, pero era un gran peligro quedarse allí. Necesitaban que les llevaran combustible, comida y municiones. Los camiones de suministros eran más vulnerables que los tanques y tenían que pasar por la misma autopista que seguía siendo atacada. Al mismo tiempo, la infantería estadounidense tenía que vigilar los pasos elevados importantes detrás de la columna blindada. Si los combatientes iraquíes tomaban estos puntos, podían cortar la ruta de salida y atrapar a los tanques en el centro de Bagdad. Los pasos elevados fueron atacados repetidamente. Había soldados iraquíes, milicianos y combatientes extranjeros que se acercaban en pequeños grupos y diferentes vehículos. En algunos lugares, los defensores estadounidenses casi se quedaron sin municiones. El convoy de suministros también fue alcanzado. Algunos camiones resultaron dañados y quemados, pero los vehículos restantes lograron pasar y los suministros necesarios llegaron al centro. Por esto, los comandantes estadounidenses decidieron no retirarse. La incursión, que se suponía que sería una entrada temporal, se convirtió en una ocupación permanente del centro de Bagdad. Las incursiones Thunder Run del 5 y 7 de abril derribaron rápidamente la defensa organizada de la capital. Mientras las fuerzas blindadas estadounidenses ya estaban en el distrito gubernamental, el liderazgo iraquí ya no tenía un control claro. Saddam se movía de una casa segura a otra. Muchos oficiales desaparecieron, se escondieron o huyeron. Las unidades restantes actuaban sin un solo plan. Sin embargo, la ciudad aún no era segura. Había civiles atrapados en los combates. Cuando los tanques entraron en las principales calles mientras aún había tráfico normal, algunos vehículos civiles quedaron atrapados en medio del tiroteo. El 9 de abril, los marines de Estados Unidos y algunos iraquíes derribaron la gran estatua de Saddam en la Plaza Ferdos. Esto se mostró repetidamente en la televisión. Para muchos espectadores, esto se convirtió en un símbolo de la caída de su gobierno.
pero la multitud era más pequeña de lo que mostraban muchos primeros planos. Según análisis posteriores, la cobertura repetida exageró la impresión de que había un grupo enorme en la Cruz Roja de Bagdad, los que estaban ahí. Es cierto que el gobierno de Saddam ya había caído, pero eso no significa que se hayan acabado los problemas de Irak. Las fuerzas británicas tomaron Basora. Después, los estadounidenses entraron en Tikrit, la ciudad natal y principal base de apoyo de Saddam. El 1 de mayo de 2003, el presidente Bush habló desde el portaaviones USS Abraham Lincoln. Detrás de él había una gran pancarta que decía «Misión cumplida». La pancarta era para celebrar el fin del despliegue del barco, pero debido al lugar y la hora del discurso, muchos lo vieron como una declaración de que toda la guerra había terminado. Eso no fue exactamente lo que dijo Bush. Dijo que las operaciones de combate principales habían terminado, pero la coalición seguiría presente para ayudar en la transición de la dictadura hacia un nuevo gobierno. En solo unas semanas, Saddam perdió el poder y el ejército regular iraquí colapsó. Pero la rápida victoria en el campo de batalla no significó que tuvieran una oportunidad asegurada. La coalición tomó Bagdad. La pregunta más difícil ahora es, ¿cómo van a gobernar un país que de repente se quedó sin líder, sin mando militar, sin control policial y sin un gobierno funcional? El gobierno de Saddam cayó rápidamente, pero después de la batalla surgió un problema aún mayor. La policía desapareció, muchas oficinas gubernamentales dejaron de funcionar y comenzó el saqueo generalizado en Bagdad y otras ciudades. Se robaron los contenidos de tiendas, oficinas, hospitales, museos y edificios gubernamentales. En muchos lugares, nadie detenía a los ladrones. Las tropas de la coalición no eran suficientes para vigilar todo el país. También daban prioridad a proteger los objetivos militares, en lugar de los edificios y casas comunes. Para muchos civiles iraquíes el mensaje era claro. La coalición podía derrocar al antiguo gobierno, pero no podía mantener el orden de inmediato. Lo que pasó en los sitios de almacenamiento militar fue aún más peligroso. Muchos depósitos llenos de municiones no fueron vigilados. Explosivos, cohetes y otras armas. Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, el robo se volvió generalizado debido a la gran cantidad de sitios de almacenamiento y la falta de seguridad. Muchas de las armas que se perdieron aquí terminaron más tarde en manos de grupos que lucharon contra la coalición. Estados Unidos tampoco estaba preparado para la rápida caída del antiguo sistema. Había planes de entregar de inmediato la administración a los exiliados iraquíes que llevaban mucho tiempo fuera del país. Pero cuando llegaron a Irak, los funcionarios estadounidenses vieron que su apoyo real por parte de la gente común era limitado. Mientras tanto, muchas fronteras permanecieron abiertas. Entraron combatientes extranjeros, mientras que había ciudades en el norte y el oeste que casi no tenían presencia de la coalición. El 12 de mayo de 2003, Paul Bremer fue designado para liderar la Autoridad Provisional de la Coalición, o CPA. Este es el gobierno temporal que se encargará de Irak mientras no haya un nuevo liderazgo iraquí. Una de las primeras acciones de la CPA fue la amplia desbasificación, removiendo de altos cargos gubernamentales a los miembros del partido Baas. El objetivo era borrar la influencia del partido que Saddam utilizó para controlar el país, pero había un gran problema. Bajo el antiguo sistema, muchos maestros, ingenieros, doctores, gerentes y empleados gubernamentales comunes tuvieron que unirse al partido Baas para conseguir trabajo o ascender de puesto. Así que cuando se implementó el despido masivo, no solo los leales a Saddam perdieron sus trabajos, también incluyó a muchas personas con experiencia en la administración del gobierno. La siguiente decisión fue aún más grave. El 23 de mayo, la CPA emitió la orden número 2. Esto disolvió el ejército iraquí y varias organizaciones de seguridad y gubernamentales. De repente, cientos de miles de soldados se quedaron sin trabajo ni salario. Muchos de ellos tenían entrenamiento militar, sabían dónde estaban escondidas las armas. Y algunos sentían que los trataban como enemigos, aunque no todos eran leales a Saddam. En lugar de utilizarlos para ayudar a mantener la seguridad, quedaron fuera del nuevo sistema. Algunos regresaron a casa en silencio, pero otros se unieron a grupos armados, ayudaron a la insurgencia o vendieron sus conocimientos y armas. Este fue uno de los mayores errores en la primera etapa de la ocupación. Al mismo tiempo, crecía la ira del público. Hubo iraquíes que al principio se alegraron por la desaparición de Saddam, pero rápidamente esa alegría fue reemplazada por miedo y dudas cuando perdieron la electricidad, el trabajo, la protección policial y los servicios básicos. Desde su punto de vista ya no veían una liberación. Ahora lo consideraban una ocupación extranjera. Las zonas de mayoría sunita que antes estaban cerca del poder de Saddam se volvieron aún más tensas.
Uno de estos lugares es Faluya. La ciudad no sufrió muchos daños durante la primera invasión, pero debido al débil control de la coalición y al gran enojo de los residentes, rápidamente se convirtió en un centro de resistencia. Ahí fue donde el verdadero problema empezó a quedar claro. La batalla principal contra el ejército regular iraquí terminó, pero todavía no había un nuevo gobierno estable, ni una policía funcional o suficientes fuerzas de seguridad. El viejo sistema cayó antes de que se pudiera establecer uno nuevo, y en ese vacío se propagaron las armas, la ira, el miedo y los grupos dispuestos a luchar. La guerra que se pensaba que terminaría con la caída de Bagdad solo entró en una etapa más larga y más caótica.